Bueno, pues bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de estudios de género con enfoque territorial. Ya habíamos iniciado hace 15 días en una primera conferencia que tuvimos a cargo de Ana María Serrano, la doctora Ana María, hablando del tema de economía del cuidado, y ya hoy estaremos con la doctora Alexandra López Martínez, quien ha sido además la investigadora que ha concebido el ciclo y con quien hemos hecho toda la gestión de invitar a los otros conferencistas y de gestionar los temas y de gestionar los participantes. La doctora Alexandra también ha participado con nosotros en otras ocasiones con otros programas que también ha apoyado el Tecnológico de Antioquia, el Observatorio Público, y en esta ocasión además logramos la vinculación del Metro de Medellín con una conferencia que tendremos dentro de 15 días hablando de esa estrategia que tienen ellos de expresarlo. Puedes expresarlo, el numeral puedes expresarlo, que es el tema de género que defiende y que cuida y que promueve pues como el cuidado de las mujeres en ese transporte público. Además se vienen otras conferencias, este ciclo va hasta el 29 de junio, con sesiones quincenales los jueves a las 3 de la tarde. De esta doble manera queda grabado en el YouTube del banco, en el YouTube del Tecnológico de Antioquia pasa en vivo, en el del banco lo ponemos después. Pues yo creo que muy pronto, pues en esta misma semana quedará dispuesto en nuestro YouTube, y de manera presencial aquí en el auditorio del Banco de la República, que hoy contamos incluso con un muy buen grupo de participantes de la Policía Nacional, del área metropolitana, del grupo, que son grupos que trabajan temas de género aquí en Medellín y en el área metropolitana, cosa pues que nos alegra profundamente contar con ellos aquí. Entonces a lo mejor la conversación se enriquezca con las inquietudes que ellos tengan para la doctora Alejandra. Entonces, la conferencia de hoy, como lo dice aquí el título, es Brecha de Género por Estructura Educativa con Enfoque Territorial, en el que se pretende determinar la distribución socioespacial de la estructura educativa por género aquí en este territorio. Le damos la bienvenida a la doctora Alexandra López, docente e investigadora del Tecnológico. Bueno, buenas tardes para pues, los asistentes presencial y también por los que se encuentran de manera virtual. Darle las gracias pues al banco, al área cultural del Banco de la República, pues por seguir pues dándonos esta oportunidad, dado que cada una de las conferencias que están previstas en este ciclo, en este seminario, tienen que ver pues con actividades académicas que cada uno pues de los investigadores ha hecho desde sus tesis de maestría o de proyectos de investigación en las universidades directamente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es difundir, comentar, hablar pues sobre estos resultados que hemos obtenido con la ejecución de estos proyectos de investigación. Entonces, el tema, pues como le estaba mencionando hace un momento Claudia, de lo que se trata es de describir, de tener pues un acercamiento a la estructura pues, educativa diferenciada por género de los jefes de hogar en la ciudad de Medellín. Porque es importante hablar de estos temas y articularlo con el enfoque territorial, pues sí ampliamente, pues existen índices en los cuales nos dicen qué tanta es la brecha en la que estamos, por ejemplo, en términos salariales entre hombres y mujeres. ¿Por qué abordar este tema del territorio? Porque como pues, nos ha mostrado la historia, las políticas públicas, el tema pues, del mercado laboral han tenido pues, un enfoque más hacia lo que se ha considerado una variable muy predictiva frente a las condiciones del hogar, y es que la calidad educativa o el nivel educativo y el nivel de salario que tiene el jefe de hogar como tal. Pero a la jefa de hogar pues no se había todavía como visibilizado. Hoy en día, pues algunos pueden considerar que porque entonces género en todo, que de pronto pues es un tema de moda, pero en realidad pues no lo es. En este espacio que es académico, lo que sí podemos decir es que pues no es una tendencia pues como de moda, de que luego va a dejarse hablar sobre este tema, porque lo que se
espera realmente, y lo vamos a ver ahorita con unos datos, es que con el paso del tiempo las brechas se vayan cada vez cerrando. Y los datos son bastante asombrosos en términos de que son muchos años todavía los que faltan para cerrar estas brechas. De hecho, en ese momento, el banco, aquí en la sede de Medellín, se está dictando un taller sobre datos de género, estadísticas de género para el desarrollo. Entonces, miren lo potente que es, lo relevante, porque me están hablando de estadísticas de género para el desarrollo. Entonces, bueno, eso es como la contextualización de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la motivación en un contexto internacional. Lo que mencionan el índice global de género, que es un índice que ya hace más de 15 años lo está determinando el Foro Económico Mundial, que es lo que dice, que deben de pasar cerca de 132 años para que se pueda cerrar completamente la brecha de género a nivel mundial. 132 años. ¿Esto por qué? Porque actualmente el cierre del conjunto de esas dimensiones que se están pues trabajando han llegado solo al cierre en un 68%. Entonces, cuando se pone pues así el dato como tal es donde uno dimensiona este tipo de fenómenos, de temas a tratar. Para el año 2020, de acuerdo pues al índice en el año 2020 y las proyecciones que se daban para el 2021, eran que los años que se iban a necesitar para el cierre de la brecha eran cerca de 100 años. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en día de 132? La explicación que ellos tienen y la que dan pues actualmente es que las crisis económicas a las que afectan en una mayor intensidad es a las mujeres. Entonces, dado lo que sucedió con la pandemia del COVID-19, allí lo que se pudo observar es que la mano de obra laboral que más se vio afectada, que sufrió de tasas de desempleo más altas, fue la mano de obra femenina. Entonces, ese es el argumento por el cual se da pues ese retroceso, porque entonces ya estamos en el 2023, está un informe para el 2022 y en lugar de disminuir los años proyectados, lo que pasa es que aumenta. Son 4 dimensiones las que tiene en cuenta este índice global de género, que se encuentra entonces de salud y supervivencia, logro educativo, de participación económica de oportunidades y empoderamiento político. Si se discrimina el alcance, ¿cierto? Lo que se ha logrado cerrar con respecto a la brecha de género en cada uno de estas dimensiones, podemos observar que en la que menos se ha avanzado es en el de empoderamiento político, que es un tema, pues para el caso colombiano, pues existe una ley de cuotas en la que se pretende con esa ley asegurar de que la participación femenina sea cada vez, asegurarla con esta ley de cuotas. Sin embargo, pues con estos cambios que se dan a nivel ministerial, no siempre sucede. Lo otro que encontramos es la participación económica de las oportunidades. Es un 60.3%, lo que equivaldría a 151 años para lograr alcanzar y cerrar esa brecha. Pero este resultado contrasta si tenemos en cuenta el tema del logro educativo. Cuando miramos el logro educativo, entonces encontramos que la brecha alcanza el 94%. Pero ¿y entonces qué pasa con la participación económica y las oportunidades? Cuando hablamos de participación económica, estamos teniendo en cuenta la participación laboral efectiva de las mujeres y el alcance, el nivel salarial que nosotras alcanzamos en el mercado laboral. Lo que dice la literatura, al menos Gary Becker lo que menciona es que una mayor inversión en capital humano, se espera que eso se vea retribuido en el largo plazo en unos niveles salariales cada vez más altos. No obstante, lo que estamos observando es que no se estaría como correspondiendo esta teoría en términos de la brecha del logro educativo y de participación económica, porque entonces nos preguntaríamos cómo es posible que estamos alcanzando un cierre de brecha, incluso hay algunas ciudades que alcanzan ese cierre, donde las mujeres son las que tienen un nivel profesional, una tasa de graduación más alta que la de los hombres, pero el nivel salarial de los hombres es mejor que el de las mujeres. El de salud y supervivencia, pues ese dato todavía no estaba disponible en términos de años, pero sí en términos porcentuales, donde el alcance pues, del cierre de esa brecha alcanzaba el 96%.
Para el contexto latinoamericano, si ya lo vemos por regiones, Latinoamérica pues ocupa el tercer puesto, un equivalente al 72% del cierre de la brecha, lo que equivaldría a 67 años. Entonces miren cómo empezamos en un contexto a nivel mundial, nos vamos acercando al nivel latinoamericano y vamos a ver cómo los datos nos van cambiando, porque pues a nivel mundial son 132 años, pero si lo bajamos a nivel Latinoamérica, ya el dato sigue siendo preocupante, pero pues no tanto, pues digámoslo de alguna forma. Entonces todo esto, ¿qué es lo que nos puede pues como proyectar? Que las crisis generan pues un retroceso en el cierre de la brecha de género, en especial en la dimensión de participación económica a causa de las responsabilidades del cuidado del hogar. Esa es una de las causas en las cuales está pues el foco de por qué somos las más afectadas en términos del desempleo y de los niveles salariales. Por lo tanto, para el caso de las mujeres resulta ser mucho más lenta la recuperación del empleo que para el caso de los jefes de hogar. Revisamos entonces el contexto a nivel nacional, de acuerdo pues, a un informe de ONU Mujeres, del DANI, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Lo que encontramos es que en Colombia se ha dado pues, un cambio frente a la participación de la jefatura femenina en el hogar. De acuerdo al censo del 2005, la participación de la jefatura, de la jefa de hogar, era cerca del 30%. Actualmente, según los datos del censo del 2018, este porcentaje alcanza el 41%, que contrasta con el de los hombres porque la jefatura masculina contrasta al disminuir, ¿cierto? Para el año 2018, por cada 100 hombres que se graduaron a nivel profesional, fueron 127 mujeres las que lo hicieron. Por otro lado, las mujeres según su situación conyugal y el número de hijos tienen una menor participación en el mercado laboral. La situación es más difícil si se encuentra en zonas rurales, entonces vemos también este componente territorial si lo estamos analizando desde el contexto de las ciudades al contexto rural. Por ejemplo, para el caso de las investigadoras registradas en Colombia, solo alcanzamos a hacer cerca del 38% a nivel nacional. Es importante entonces hablar en términos que, si bien es cierto, alcanzar unos niveles educativos es un logro para las mujeres, esto definitivamente no ha sido suficiente. ¿Para qué? Para que podamos acceder a un mercado laboral de calidad y que se nos reconozcan pues nuestras funciones con con un salario equitativo. Entonces aquí podemos empezar a hablar de lo que se denomina la división sexual del trabajo. Entonces esta división sexual del trabajo que se da al interior del hogar, lo que hace es tener unos roles definidos tanto para el hombre como para la mujer. Entonces estos roles pues se dan en un orden pues desigual de género. ¿Por qué se dan en un orden desigual? Porque a la mujer se le concibe desde la función de la reproducción y al hombre desde la función de la producción política, social, económica, es el que provee los ingresos al interior del hogar. Y esto pues no está mal, pero porque entonces la carga del trabajo de cuidado no remunerado se queda solamente en la mujer. Entonces, ahí donde pues está como el trasfondo en este tema de si se está alcanzando los niveles educativos que estamos equiparando al de los hombres, pero pues no logramos todavía la inserción laboral como se esperaría. Para el contexto de Medellín, entonces encontramos que en Medellín, para el año 2020, la participación de las mujeres laboral fue de cerca del 54%, mientras que la de los hombres contrasta con el 71%. Para Medellín, históricamente, las mujeres han ocupado una mayor tasa laboral frente a los hombres, no obstante, las mujeres ganan menos. El trabajo no remunerado para las mujeres, según la encuesta de percepción ciudadana, representa el 45% del tiempo de las mujeres, mientras que los hombres respondieron y de acuerdo pues al resultado representa tan solo el 9%. Las mujeres cuentan con una mayor participación de cobertura y asistencia escolar frente a los hombres, pero son las mujeres las que padecen más el desempleo.
Entonces, con respecto a este dato de las labores, del uso del tiempo en el hogar, el DANE tiene una herramienta de uso de tiempo del trabajo doméstico no remunerado. Este es un ejercicio que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el cual pues podemos revisar, hacer una contabilización en términos de horas y de salario de lo que podría equivaler ese número de horas que trabajamos lavando, barriendo, comprando los alimentos, incluso realizando pues trabajos voluntarios en el barrio. Y el ejercicio, por ejemplo, que he realizado en clase con mis estudiantes deja ver un asunto cultural muy arraigado. ¿Y es cuál? Cuando les digo a mis estudiantes, bueno, vamos a hacer uso de la herramienta porque vamos a visibilizar esa división sexual del trabajo al interior del hogar, entonces cuando las estudiantes empiezan a decir, profe, lo mío son 10 horas, lo mío son 15, otras dicen 13, y los chicos están diciendo, los míos son 2 horas, otros dicen 5, otros dicen 7, nadie llama la atención sobre el resultado entre el número de horas que dicen los chicos y lo que dicen las estudiantes. Para ese semestre pasó que uno de los estudiantes dijo, profe, los míos son 20 horas. Cuando fue un hombre el que dijo 20 horas, casi todo el salón, ay, ya dijo. Entonces, miren cómo ese asunto cultural en el cual pues como que se concibe todavía que al interior del hogar esas labores, ese trabajo de cuidado no remunerado recae en las mujeres, todavía sigue siendo pues muy definido al interior del hogar, cuando eso no debería pues de ser de esa manera. Para alcanzar una mayor autonomía económica se debe empezar por pensar en estrategias que derriben las barreras para participar en el mercado laboral y el acceso a empleos que sean formales. Entonces, una de esas barreras es esa división de trabajo al interior del hogar, que entonces esas labores, no por el hecho de que somos mujeres, somos las que pues damos vida, ¿cierto? Entonces ya automáticamente se nos da como las cuidadoras. No, los hombres también pueden hacer estas labores sin ningún tipo pues como de discriminación. Ahora, en términos teóricos, lo que nosotros podemos encontrar cotidianamente es que se podría relacionar como sinónimos el sexo y el género. Sin embargo, esto no es así. El sexo se concibe más desde un concepto biológico y el género más desde un concepto cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este momento con los datos pues, que vamos a ver en un momento, que se traen pues desde el DANE? Entonces allí la pregunta va desde el sexo, ¿cierto? Sexo, mujer o hombre, es la jefa o el jefe de hogar. Pero más allá de eso, el trabajo como tal que les estoy presentando se va a enfocar es en la definición de género, que es un concepto cultural, dado que las características y las funciones que le han sido atribuidas tanto a los hombres como a las mujeres desde un contexto social y cultural, lo que les estaba mencionando a manera de ejemplo que habíamos encontrado pues en ese ejercicio de clase. A través de la historia se le ha considerado una categoría que se refiere a las mujeres utilizándolo como una palabra homóloga. Entonces, el género, para ver más como esa dimensión en términos de las relaciones de poder, lo que podemos encontrar es que Scott define el género como la designación de las relaciones sociales entre sexos, es decir, seres humanos que están bajo una lógica de poder en la que hay una dominación arraigada desde la perspectiva masculina y que eso se puede traducir en una violencia simbólica. Dentro de esa violencia simbólica podemos encontrar la violencia económica, por ejemplo. Entonces, si usted decide separarse de mí, entonces yo ya no voy a ver por los niños, por ejemplo. Pero lo que se visibiliza es la violencia física, ¿cierto? Entonces acá, de acuerdo pues a Bourdieu, lo hablamos desde la violencia simbólica. Ahora, cuando entonces vamos a empezar a relacionar esos conceptos teóricos con el de territorio. El concepto de territorio se entiende no tanto como
ese estudio o esas características físicas del territorio como tal, sino entre esas relaciones sociales que se dan sobre ese territorio físico. De tal forma que las personas que habitan ese territorio son las que realmente lo territorializan, se apropian de esos territorios y pues generan allí unas relaciones pues que son complejas. Si por otro lado entonces hablamos de la segmentación, para hablar de segmentación estaríamos haciendo referencia entonces a unas características sociales y económicas específicas de las personas que hacen que haya una segmentación, haya una separación entre grupos sociales que tienen características socioeconómicas diferentes y que además esa separación es física. Ahora, ¿por qué entonces hablar de segmentación territorial con enfoque de género? Porque entonces al contener unos grupos sociales espacializados de acuerdo a su diferenciación social, así como se pueden separar por barreras con sus matices particulares, se van configurando unas geografías de oportunidades de las cuales pues unos van a ser más beneficiados que otros. Y ahorita vamos a ver en los mapas, en los resultados, estas estructuras en la ciudad. Pero entonces ya cuando hablamos de segregación residencial, aquí la segregación residencial, además, esta segregación por lo general, lo que las personas pueden creer es que si existen barrios que tienen unas condiciones socioeconómicas altas, cercano de barrios que tienen condiciones socioeconómicas bajas, se consideraría, en términos de la concepción tradicional de la segregación, es que la simple cercanía de estos barrios ya permiten que no haya segregación porque pues estamos cerca, podemos estar tal vez compartiendo equipamientos colectivos que ambos grupos poblacionales puedan beneficiar, pero entonces ¿dónde quedan las relaciones sociales de calidad? Porque posiblemente sí se puedan estar beneficiando, pero por unas relaciones laborales, donde allí ya no son relaciones sociales, sino unas relaciones pues que se van a dar como relaciones de poder específicamente. Ahora, como mencionó Claudia al comienzo de la presentación, entonces lo que vamos a encontrar en términos de resultados van a ser desde la determinación de la distribución socioespacial de la estructura educativa por género en la ciudad de Medellín. La fuente de información, los datos geoespacializados, que tiene el Departamento Administrativo Nacional de Estadística a partir del Censo Poblacional del 2018. La escala geográfica es la escala de Manzana, porque es importante hablar de la escala más chica en la cual pues podemos obtener información, porque esto permite mitigar los sesgos en los resultados. Recuerden que si estamos hablando de espacializar unas condiciones socioeconómicas de un grupo poblacional en estudio, hay que tener bastante cuidado en cómo se pueden realmente pues clusterizar estos grupos poblacionales. Entonces, aquí encontramos en el lado izquierdo, la división pues, político-administrativa de la ciudad de Medellín, 16 comunas. Mientras que del lado derecho lo que encontramos entonces son las mismas comunas, pero la información que nos están mostrando es a través del tamaño de los hogares. Como se puede observar, en las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad es donde se encuentra una mayor tendencia a que haya un mayor número de integrantes en el hogar, que contrasta con la información que vemos hacia la zona suroriente de la ciudad. El dato lo dejo hasta ahí y a medida que vamos avanzando en las presentaciones retomamos estos resultados. Entonces, en esta presentación, pues el dato es muy descriptivo, solamente lo que nos están mostrando es dónde de manera descriptiva se encuentran los jefes de hogar y las jefas de hogar. Entonces, como podemos observar, en las comunas 1, 2, 3 y 4 encontramos una preponderancia de la localización de las jefas de hogar. Pero si revisamos entonces en términos territoriales qué otras condiciones presentan la población en estas comunas, ¿qué es lo que encontramos? Que por ejemplo, en estas comunas se encuentra población vulnerable.
como la población indígena, población pobre y población que ha sido víctima del desplazamiento causado por el conflicto armado. También se encuentra que el origen de algunos barrios ubicados en estas comunas han sido de origen informal. Entonces ya empezamos a contextualizar territorialmente en dónde se encuentran ubicadas, según lo que estamos viendo aquí, solo de manera descriptiva, las jefas de hogar. Bueno, algo que olvidé mencionar es, bueno, esto como estaba haciendo pues hincapié en términos descriptivos de los resultados, pero para que podamos ir más allá de la simple descripción de decir dónde está localizada, también es importante revisar entonces cuáles son esas condiciones o si realmente esta persona está allí pues de manera aleatoria o si lo está haciendo porque hay unas condiciones dadas para que esta persona esté habitando este lugar. Para lograr eso, entonces se trabajaron con dos índices, el índice global de Morán, que es el que nos está diciendo a nosotros en términos globales, valga la redundancia, si hay una autocorrelación espacial o no de estos datos, en este caso por nivel educativo. Y por el otro, entonces, se trabajó con el índice local, en el que ya nos van a decir a nosotros es en dónde específicamente, en qué áreas de la ciudad se encuentran esas autocorrelaciones. Entonces, ahora sí. Entonces, para el caso del índice global de Morán, lo que se encontró fue que para todas las variables de estudio por nivel educativo, sin nivel educativo, primaria completa, secundaria completa y el nivel educativo superior, se encontraron que todos los resultados fueron positivos y fueron significativamente estadísticos, lo cual nos quiere decir que en efecto el hecho de que una mujer, un jefe de hogar o una jefa de hogar se encuentren en determinadas zonas de la ciudad no es un asunto aleatorio. Ahora, lo que ustedes están viendo acá son los resultados del índice local. Entonces, el índice local, como les estaba mencionando, lo que nos muestra es en dónde se encuentra esa clusterización del grupo de estudio que estamos analizando. Entonces, para explicar los colores, lo que encuentran en rosado son esas manzanas que tienen un alto número de jefas de hogar y que son vecinas de otras manzanas donde hay un alto número de jefas de hogar. Es lo que nos está diciendo y lo mismo aplica para el caso de los jefes de hogar. Cuando estamos viendo entonces el azul claro, lo que nos está diciendo es, miren, hay unas unidades con muy pocos jefes de hogar que son vecinos de otros que son muy pocos jefes de hogar. Lo que ven entonces en blanco son manzanas que no son significativamente estadísticas y lo que encuentran entonces en azul y en azul oscuro y rojo, entonces son esos datos que contrastan. Entonces hay una manzana donde hay poquitos jefes de hogar, pero son vecinos de muchos jefes de hogar. Y lo mismo pasa, pero entonces con el otro color. Tenemos muchos jefes de hogar en una manzana y muy poquitos en otra. El foco, ¿dónde lo vamos a poner? Para determinar esa clusterización de la localización de esos jefes y jefas de hogar en las áreas que se encuentran en rosado. ¿Qué es lo que podemos observar acá solamente pues de manera pues intuitiva? Entonces estaba mencionando que lo que podemos observar es que hacia las comunas 1, 2, 3 y 4 de la ciudad de Medellín se encuentran más jefas de hogar sin nivel educativo, de acuerdo pues a lo que nos están mostrando acá. Si vemos, para el caso de los hombres, de los jefes de hogar sin nivel educativo, la diferencia que podemos observar allí es cuál, que hay una mayor predominancia en casi las 4 comunas de la presencia de jefatura femenina sin nivel educativo, que también se encuentran jefes de hogar sin nivel educativo, pero ya no en todas las 4 comunas, pues digámoslo en términos de que abarque todo el territorio. Y ese mismo comportamiento, es decir, donde encontramos jefes de hogar, por ejemplo, para este caso con primaria completa, jefes de hogar, encontramos jefas de hogar también con primaria completa, pero de nuevo vamos a la intensidad en la cual se encuentran
localizadas estas jefas de hogar. Acá, cuando revisamos entonces el nivel educativo superior, miren cómo nos cambia automáticamente la localización de los jefes y las jefas de hogar por nivel educativo. Entonces, pero entonces ahí no estamos viendo ningún problema, porque pues en donde están los jefes de hogar con nivel educativo alto, también están las mujeres con nivel educativo alto. Podría pensarse, ¿cierto? Pero no es tan así, ¿por qué? Porque miren que, de acuerdo como fuimos avanzando en la presentación, la predominancia, al menos por ejemplo en el caso del nivel educativo bajo para la jefatura femenina, era mucho más alta para el caso de las mujeres que la de los hombres. ¿Cuál es otra dimensión a tener en cuenta? Entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo, que empezamos a ver los mapas y que teníamos el mapa por comunas de la ciudad de Medellín, por el número de personas que conforman el hogar? Y que entonces en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad se encontraban los hogares con mayor número de integrantes en el hogar. Bueno, ¿qué es lo que encontramos entonces además con estos resultados? Que de acuerdo pues a cómo se fue espacializando los datos, hay una ciudad dual entre pobres y ricos, ¿cierto? ¿Por qué decirlo así si estamos hablando del nivel educativo? La variable del nivel educativo lo que nos da es una variable proxy del nivel de ingresos de las personas. ¿Por qué no trabajamos con el nivel de ingresos? Porque la fuente de información que utilizamos acá para poder espacializar todos estos datos fue el censo poblacional, y allí esa información pues no la tenemos disponible desde esta variable. Sin embargo, la variable educación ha sido pues una variable que ha sido pues ampliamente trabajada y académicamente ha sido aceptada como una variable que puede llegar a perfilar el nivel socioeconómico de las personas. También se encuentra entonces que justo en esas comunas donde se encuentran esas jefaturas femeninas hacia la zona pues nororiental y noroccidental de la ciudad, también son comunas que presentan los mayores índices de pobreza multidimensional, en especial para la comuna 1 y para la comuna 3. Lo que se podría mencionar es que puede haber una propensión de que las mujeres sean más vulnerables pues a las condiciones socioeconómicas bajas y que puedan caer en una trampa de pobreza. Resultados que contrastan con los niveles educativos de la jefatura tanto femenina como masculina en la ciudad de Medellín, dado que justo en estas comunas, en la zona suroriental y suroccidental de la ciudad, son las que presentan menores índices de pobreza, presentan mayor conectividad y por lo tanto pues tienen unas mejores oportunidades geográficas. Estos resultados se relacionan con que desde el punto de vista pues, de la planificación de la ciudad, para el caso de Medellín, en un trabajo de una tesis de maestría que realizaron en la Universidad Nacional, mencionaban allí que hay una ciudad formal y una ciudad informal en la ciudad, que la ciudad informal está ubicada hacia la zona de nuevo nororiental y noroccidental de la ciudad, y la ciudad planificada, la ciudad formal, se encuentra en la zona suroccidental y suroriental de la ciudad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para que la política pública de género funcione, se hace necesario generar y difundir información con enfoque de género. Miren cómo cuando empezamos a ver ese dato, esos años que se necesitan para ir cerrando la brecha, empieza a generar pues como ese ruido y esa conciencia de, bueno, ¿y qué más podemos hacer de nosotros? Pues desde el interior de los hogares y pues desde el Estado, que es el responsable de crear las políticas públicas. En cuanto a la regulación legal y los derechos fundamentales, siempre en relación con estas políticas públicas se puede puntualizar entonces dos recomendaciones. Las instituciones educativas deben de contribuir a la política pues, más inclusiva y a la evitación de la exclusión social. En ese sentido, pues es necesario recordar que el derecho pues, a la educación es un derecho humano. En esto pues hay unos avances bastante significativos, pero recuerden que cuando mirábamos la diferenciación, ¿cierto?, del nivel educativo que puede alcanzar una mujer en la zona rural, en la zona urbana, entonces ya empiezan a contrastar estos accesos reales a la educación.
Y segundo, que en Colombia este derecho humano se traduce como un derecho fundamental en los artículos 47 y 67, que supone la concreción de un valor, pues como la dignidad, siendo también necesario para hacer efectivo el mandato pues, de la igualdad, pues que se menciona allí en el artículo 13. Por lo tanto, por esa razón, pues se requieren medidas como la aplicación efectiva de los convenios internacionales ratificados por Colombia, así como la ejecución efectiva de lo recogido pues, en las sentencias constitucionales. ¿Por qué decir que la aplicación efectiva? Porque en el discurso, para elaborar políticas, se pueden cumplir con requisitos de esos convenios o de estos mandatos internacionales, pero entonces efectivamente esto lo estamos viendo, este cierre se está viendo en el país. Sí, se están haciendo pues esfuerzos, ya tenemos una política de género, pero pues está bien que sigamos avanzando y que con el paso pues de los cambios pues de gobierno, tanto a nivel nacional, departamental como local, esos esfuerzos pues no se vayan a perder. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que es suficiente con las crisis que generan estos retrocesos, con todo lo que ya pues durante más de 30, 20 años se ha venido pues avanzando. Y para cerrar, voy a cerrar pues con un fragmento del libro Mujeres del alma mía de Isabel Allende que dice, y entonces, ¿y en qué consiste mi feminismo? Dice el autor en ese libro. No, lo que tenemos, no es lo que tenemos en medio de las piernas, sino entre las dos orejas. Es una postura filosófica y una sublevación contra la autoridad del hombre. Es una manera de entender las relaciones humanas y de ver el mundo, una apuesta por la justicia, una lucha por la emancipación de mujeres, gays, lesbianas, queer, LGTBIQ+, todos los oprimidos por el sistema y los demás que deseen sumarse.